Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo desarrollar un pantalón partiendo de la moldería digital que vendemos en el estudio. La idea de este video no es solamente que entiendan cómo es el proceso de confección de este pantalón, sino que también puedan ver cómo vamos a utilizar la moldería, cuáles son los pasos a seguir, cómo le van a imprimir y todos los detalles que tienen que tener en cuenta para poder utilizar este producto. Si ya tienen la moldería, pueden empezar a hacer el pantalón conmigo y si no, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir directamente al producto, donde también van a tener la posibilidad de elegir el talle. Yo lo que voy a hacer es un pantalón en cupro. Ustedes pueden utilizar cualquier tela plana que tengan. Funciona perfectamente, ya lo he probado con otras telas. En este caso es una tela bastante liviana, es de verano, si bien es negro, es de verano. Lo único que tiene de malo es que se arruga bastante, pero tengo una buena cantidad para poder hacer este pantalón. Tienen que tener en cuenta que en el producto van a tener la descripción y la cantidad de metros que van a necesitar para poder hacerlo. Es un pantalón que, si bien es ancho, es mucho más ancho en moldería porque tiene muchas pinzas, entonces necesitamos una buena cantidad de tela. Lo que sí van a tener que tener en cuenta, y es súper importante, es que no utilicen telas elastizadas. Sí o sí tienen que ser rígidas, es moldería para tela plana, así que es muy importante que tengan eso en cuenta. Además van a necesitar un cierre, en este caso obviamente a tono con el pantalón. También van a tener en la ficha la descripción del cierre, la cantidad de tela, la cantidad de avíos, todo lo que necesitan lo van a tener también en la ficha. Tengan a mano tijera para cortar tela, tijera para cortar papel, los alfileres y en mi caso tengo también cinta porque lo que vamos a hacer es imprimir toda la moldería juntos y pegarla para que entiendan cómo funciona este producto. Así que ahora me van a acompañar y vamos a imprimir la moldería digital. Bueno, mientras tanto les voy a ir mostrando el espacio nuevo. Este es el estudio en donde tenemos esta aula. En el lugar donde estábamos antes era el taller y acá venimos a la oficina en donde tenemos la impresora para poder ver cómo quedan nuestros moldes. Así que vamos a mandar a imprimir. Son 30 hojas para el pantalón, son un montón, pero bueno, es una pieza muy grande como les dije antes. Bueno, ya imprimimos todas las 30 hojas, acá está todo. Son un montón. Así que yo voy a usar en este caso, obviamente ustedes pueden usar una tijera, yo voy a usar esta placa para empezar a cortar todas las partes punteadas y todas las líneas punteadas. Ustedes van a tener en la hoja, el patrón en este caso entró en una hoja, se puede cortar y van a tener todas las líneas punteadas que las van a tener que ir uniendo después. Esto es un rompecabezas. Bueno, algo importante es que ustedes arriba a la izquierda van a tener un numerito que en este caso dice 1,1, 1,2, 1,3 y así sucesivamente, que corresponde a la ubicación de la pieza. Quiere decir que el 1,1 es la fila número 1 de la columna 1, 1,2 es la fila número 1 de la columna 2. En este caso están dos piezas por separado porque justamente entraron acá, pero por ejemplo, en esta que es la 1,3 se comunica con esta de acá. ¿Sí? Si yo lo pongo así, si corto esta, se comunica. Entonces voy a tener que ubicarlas bien como un rompecabezas para poder unir todas las piezas. Yo lo que podría hacer es primero cortar todas las líneas punteadas y empezar a unir con cinta de papel. Tengan en cuenta que lo tienen que unir de manera perfecta porque si no el molde va a quedar raro y después no les va a coincidir con el talle. 1 milímetro de más ya es un problema. Voy a llevar todo para el taller que tengo la cinta ya y vamos a unir todo juntos. Bueno, voy a empezar por la fila 1, los voy a ubicar primero. Entonces tengo 1, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Les voy a poner la fila número 2, así pueden ver cómo queda o cómo debería irse uniendo. Ustedes igual van a tener todo el planito en chiquito para que vean cómo debería ir quedando, ¿sí? Guíense por eso. 2, 3, 2, 4, 2, 5. ¿Ven? Las líneas se tienen que unir. Yo ahora voy a empezar a pegar todas estas piezas, voy a cortar lo que no me sirve y después voy a cortar el molde en general, ¿sí? El completo. Yo acá me tengo que fijar, obviamente, de cortar bien, como les dije, en la línea punteada. Si no corto bien en la línea punteada, voy a estar sacándole o agregándole milímetros al molde y eso va a estar mal, ¿sí? Ahí corto y voy a empezar a pegar. Yo en este caso no le voy a sacar los lados a ambos. Prefiero cortar un solo lado y ubicarlo ahí porque me va a quedar muchísimo mejor. ¿Ven? Yo esto lo voy a unir acá. Ven que tiene que seguir la línea que tenemos acá y la que tenemos acá abajo. Yo en este caso voy a usar la plasticola en barra porque me parece mucho más práctica y la cinta scotch después queda fea a la vista. Así que vamos a evitar eso. Vamos a poner bastante en solamente esa partecita.
y lo vamos a pegar. Voy a revisar de que estar pegándolo bien, que me coincidan ambas líneas. Acá coincide perfecto y ya lo puedo cortar. Acá yo ya tengo 3 piezas para cortar. Vamos a cortar primero esto, así van viendo cómo queda, y después seguimos con la parte del pantalón. En este caso voy a estar cortando la funda y el fondo del bolsillo. Son las piezas más chicas, junto con la vista interna del cierre. Acá ya tenemos una pieza, vamos a cortar las otras 2 y vamos a seguir pegando todo esto en rompecabezas como les vine diciendo. Bueno, ya tenemos todas las piezas cortadas, pegadas, está todo. Acá tenemos lo que es el delantero, ¿sí? Les dije, es una pieza bastante grande. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tablas para doblar, que esto lo vamos a tener que marcar cuando cortemos la tela. Les voy a mostrar bien cómo van a ser. Tenemos lo que es el trasero, que es una pieza mucho más chica, porque no tiene ninguna tabla, ninguna pinza, nada. Tenemos funda y fondo de bolsillo. La pretina, que en este caso es rectangular. Y el tapacierre o vista de cierre, como le llamen, que es justamente para la parte interna del cierre. Ahora, voy a sacar todo de acá arriba para poder avanzar con lo que es el corte. Vamos a agarrar la tela. Este es un molde con dificultad media. Eso también lo tienen en la moldería antes de comprar. Tienen el nivel de dificultad de cada una de las prendas para saber por cuál empezar en el caso de que no estén tan al tanto de cómo funciona todo esto. Si compran un molde con dificultad media, sabrán cómo funciona el hilo de la tela. Tienen marcado cuál es el hilo acá. Esta vertical que tienen acá es el hilo de la tela. Quiere decir que esta línea que tienen acá tiene que estar paralela al hilo, ¿sí? En mi caso, en esta tela, el hilo lo vamos a marcar, lo vamos a ver en realidad con los agujeritos que tenemos al costado. Vamos a doblar la tela a la mitad. Yo lo tengo doblado ya porque está enrollado doblado. Pero tengo que ubicar bien ambos hilos para poder cortar las piezas dobles. Yo tengo, fíjense en los moldes que van a tener. En la nomenclatura, 1×2, 1×1, esa es la cantidad de veces que tienen que cortar la pieza. Entonces, como les dije, vamos a ubicar bien los 2 hilos, vamos a doblar la tela a la mitad para poder cortar las piezas en 2 veces, como por ejemplo el delantero y el trasero. Yo voy a empezar por la pieza más grande. Cada vez que corto siempre empiezo por la pieza más grande porque es la manera de ubicar las cosas y que después podamos aprovechar la mayor cantidad de tela. Tenemos lo que vendría a ser esta línea que se puede llamar de aplomo, de hilo, como ustedes le llamen. Esta línea tiene que estar paralela al hilo de la tela. ¿Cómo lo van a revisar? O pueden escuadrar el ruedo, que siempre tiene que estar escuadrado al hilo, o pueden agarrar el centímetro y medir que tenga la misma medida desde abajo hacia el hilo que desde arriba. Si está en la misma medida, está perfecto. Lo podemos pinchar y cortar por todo el contorno porque el molde ya tiene las márgenes de costuras incluidos. Así que vamos a cortar todas estas piezas, van a repetir el mismo paso con el resto y una vez que tengamos todo cortado podemos empezar a coser. Dato importantísimo, ¿ven estas marcas que tenemos acá? Bueno, estas marcas las tenemos que marcar en la tela porque es por donde nosotros vamos a doblar las tablas. ¿Cómo las marco yo? Les hago un piquete. Un piquete es un pequeño corte, se los voy a marcar en este, es más fácil. Ahí, un pequeño corte del tamaño de la marquita para saber que yo voy a tener que doblar desde acá hasta acá. ¿Sí? Van a repetir ese mismo paso en todas las marcas que tenemos acá arriba. Ya tenemos todas las piezas cortadas. Entonces tenemos el tapacierre, la pretina, el trasero, bolsillos y delantero. Acá les tengo que mostrar cómo funciona la costura del cierre y las tablas. Vamos a empezar primero con las tablas. Vamos a sacar entonces el papel. Ya sabemos que teníamos que marcar todos los cortecitos. Yo les recomiendo es que también lo pueden ir planchando a la vez. Ustedes lo que van a hacer primero es poner alfileres, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar desde el final, desde el lateral. Nosotros necesitamos que desde este corte vaya al último. Si empezamos de este lado, vamos a hacer lo mismo. Desde acá hasta el siguiente, o sea, corte 1 a corte 2. Ahí doblamos y hacemos una tabla. Vamos a poner un alfiler. Vamos a seguir con la otra. Doblamos en corte 3 a 4. De corte 5 a corte 6.
Y así con el resto de las marcas. Una vez que nosotros doblamos todo, lo que vamos a hacer es pasar costuras rectas para sostener estas tablas. Tienen dos opciones: o lo cosen directamente en horizontal para sostenerlo, o le pueden hacer atraques en vertical de más o menos 5 centímetros para que queden unidos un cachitito. Esa es la decisión que pueden tomar ustedes, no necesariamente lo tienen que hacer como yo. Yo lo que voy a hacer es con la recta hacerle una costura de 5 centímetros de arriba hacia abajo sobre cada una de las tablas para que sostenga un poco más y se abra solamente en la parte de abajo. Una vez que hacemos esas costuras, lo que vamos a hacer es planchar estas tablas y vamos a continuar con la parte del cierre. Así que hacemos esto en un lado y en el otro. Ya tenemos entonces las tablas, en este caso cosidas 5 centímetros para que se sostengan. Ven que hasta ahí, recién ahí se abre, y lo planché. Ahora lo que vamos a hacer es coser el cierre. Dato importante, el molde lo que tiene es que en ambas piezas del delantero ustedes cortaron con la vista del cierre. Pero cuando nosotros vayamos a hacerlo en la prenda tenemos que eliminárselo a uno de ellos. Vamos a definir qué lado nosotros vamos a usar para poder tapar el cierre. Y con eso me refiero a la vista de afuera. Fíjense que en el cierre que tengo yo acá tenemos esta parte de acá, esta vista, que es la que vamos a necesitar dejar en la prenda. En el lado que no lo vamos a tener lo vamos a cortar. Quiere decir que del lado derecho yo voy a dejar este sobrante que tenemos acá. Del lado izquierdo se lo vamos a eliminar. Entonces vamos a cortar este pedazo porque no lo vamos a usar, que vendría a ser el margen de costura que les estoy mencionando. Una vez que yo corto esto, lo primero que vamos a hacer es pasar un zigzag o la overlock, no importa cuál sea la puntada que ustedes van a usar para surfilar esta prenda, la van a pasar en el tiro de este lado y en todo este tiro. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo vamos a tener que tener surfilado antes de poner el cierre porque después no lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer eso y después vamos a empezar con la colocación del cierre. El primer paso, vamos a suponer que ya lo tenemos surfilado, va a ser, esperen que busco el cierre. El primer paso entonces va a ser, ustedes van a colocar el frente del cierre sobre la solapa. En este caso fíjense que mi cierre es un poco más largo, no pasa nada porque yo después lo voy a cortar, pero lo que voy a hacer es apoyar desde donde termina el cierre medio centímetro de diferencia hacia la parte de arriba y me voy a fijar de que este lado esté coincidiendo con el final de la solapa de la vista. Ven que ahí coincide perfecto. Voy a pincharlo para sostenerlo, pero no va a ser el lado que yo vaya a coser. El lado que voy a coser va a ser este que tenemos acá. Eso solamente para poder ubicarlo y saber que estamos cosiéndolo como corresponde. Voy a coser mi cierre desde acá hasta acá, todo con el prensatelas del cierre, y después vamos a pasar a coserlo del otro lado. Hacemos todo eso y les muestro cómo cosemos acá. Acá ya cosimos un lado del cierre, ¿ven cómo queda? Yo acá cosí esto. Si lo doy vuelta, ahí me queda cosida una parte del cierre. Ahora tenemos que coser el otro lado. Vamos a ubicar al delantero ahí, y lo importante es que la parte de la cintura coincida de un lado y del otro, si no va a quedar desfasado. Así que vamos a superponer los derechos y voy a ubicar al delantero desde donde termina mi otro lado para poder coserlo. Acá ya tenemos el cierre cosido, entonces lo que nos va a faltar es unir la parte del tiro. En este caso, para poder unir la parte del tiro tenemos dos maneras de hacerlo: o lo cosemos sobre o lo cosemos por el lado de adentro. Pero primero hay que ubicar la parte del tiro justamente para que quede bien. Vamos a empezar por acá arriba. Nosotros tenemos un margen de 1 centímetro de costura, que eso también lo ven en la descripción de los moldes. Quiere decir que yo puedo doblar la parte del tiro y superponerla al otro. La parte que doblé se dobla 1 centímetro por el margen. Y voy a empezar a ubicarlo uno arriba del otro. Lo voy a pinchar y después voy a decidir por dónde lo voy a coser, si es por adentro o por afuera. Una vez que yo termino de pinchar, voy a terminar de ubicar todo el tiro y la parte del cierre se me va a tapar también. Esto se dobla. Si quieren lo pueden planchar para que ya les quede.
Bien, entonces lo que nosotros tenemos que coser es esta parte de acá hasta el cierre, ¿sí? Lo pueden coser por arriba con un pespunte o lo pueden abrir del lado adentro y coserlo desde acá si es que no quieren que se vea la costura. Yo en mi caso lo voy a coser para arriba. Tiro y cierre cosido, tablas cosidas, nos va a faltar la vista interna del cierre y los bolsillos para poder terminar con el delantero. Para la vista interna, acá tenemos la pieza que se llama tapa cierre. Lo que vamos a hacer es primero surfilarlo, vamos a doblarlo a la mitad. Doblamos la pieza a la mitad y surfilamos en el costado y en la parte de abajo, ¿sí? Para que quede bien prolijito. Una vez que está surfilado, vamos a poner el delantero del lado del revés y vamos a ir al lado del cierre que no tiene la vista, ¿sí? Quiere decir de este lado. Lo vamos a ubicar doblado, ya con todo el surfilado cosido de este lado, y se va a coser con el cierre, solamente para que tape la apertura. Cuando nosotros lo demos vuelta y lo abramos, vamos a tener la vista esta. Una vez que tenemos cosido eso, vamos a continuar con los bolsillos. Voy a buscar lo que vendría a ser la funda del bolsillo. Espérenme que encuentre la pieza. Acá en la pieza dice bolsa de bolsillo, yo le digo funda. Pueden llamarle como quieran. Van a buscar la parte que tienen de la diagonal de lo que vendría a ser la bolsa y lo van a ubicar frente con frente sobre el delantero. Van a coser solamente esa pieza, solamente por la diagonal, no van a coser hasta abajo de todo. Quiere decir que si esta es mi pieza, van a coser desde acá hasta este punto. Esta parte de acá no la tienen que coser. Hacen ese paso de un lado y del otro y luego pasamos a coser el fondo. Bien, acá tenemos entonces la funda del bolsillo cosido. Ahora lo que tenemos que hacer es tirarlo hacia adentro de esta manera y lo podemos ubicar. A ustedes les conviene plancharlo, como les dije antes, todo lo que tengan que ir dando vuelta o doblando lo planchan, así es más cómodo. Le ponen un alfiler ahí y un alfiler acá y ahí les queda ya el bolsillo terminado. Ahora lo que vamos a hacer para poder continuar con todo esto es unir el trasero. Ya no nos queda tanto, solamente queda unir el tiro del trasero, coser los laterales, la cintura y los dobladillos. La parte difícil, que eran las tablas y el cierre, ya está hecho. Agarramos entonces el trasero y lo que vamos a hacer es coser el tiro. Quiere decir toda esta curva que tenemos acá, todo esto. Una vez que cosemos el tiro, el siguiente paso va a ser unir el trasero con el delantero, cosiendo los laterales y la entrepierna. Eso se los voy a mostrar en el paso siguiente. Una vez unido el tiro del trasero, como lo tenemos acá, les dije que teníamos que unir entrepiernas y laterales. Así que vamos a agarrar el delantero, enfrentamos los derechos y vamos a empezar por la entrepierna. Vamos a ubicar costura con costura, de esta manera. Le van a poner un alfiler y van a coser de un lado hacia el otro toda la entrepierna y los laterales también. Bueno, ya están cosidos los laterales, la entrepierna. Le voy a dar vuelta. Lo único que nos va a quedar por hacer es el dobladillo en los ruedos, que ustedes lo van a hacer en la medida que ustedes quieran. Les recomiendo que primero se lo prueben, se midan y ahí hagan el dobladillo, porque obviamente es bastante largo. Vamos a agarrar el rectángulo. A este rectángulo lo vamos a doblar a la mitad, lo pueden planchar. Van a coser los bordecitos y lo van a dar vuelta para que los bordes queden metidos adentro. Una vez que hacen eso, lo van a coser todo en el contorno de la cintura, desde donde tenemos el cierre, todo alrededor hacia el otro lado, y hacen el ojal para terminarlo con el botón y listo. Pantalón terminado y ya me lo pude probar. Miren lo lindo que queda. Fíjense cómo tenemos las tablas acá 6. Miren este moño. Esta es una idea que a mí me parece que está buenísima. Una de las chicas que en vez de ponerle botones a los pantalones le pone estas tiritas tipo moño. Y me pareció que quedó re lindo. Mírenlo bien. ¿Ven? Bueno, está mal atado, pero me parece hermoso. Bueno, pantalón listo, súper cómodo. Si lo hacen para el verano, muy fresco. Y ahí del lado de atrás, divino. Bien, para los que ya compraron la moldería, espero que les quede lindo. Para los que no y les gustó el pantalón, recuerden que les dejo el link en la descripción para poder hacerlo y los espero en el próximo molde.